Señor nuestro, gracias. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo a instaurar tu reino de salvación. Gracias por ser nuestro Salvador y por ser nuestro Rey. Te rogamos en estas semanas, iniciando hoy, que nos ayudes, nos enseñes cómo debemos vivir en tu reino. Cuando aceptamos el que tú entres a nuestra vida y nos perdones, tú nos invitas a vivir en el nuevo reino. Señor, permítenos disfrutar de esa plenitud que dice tu palabra acerca de cómo vivir la vida cristiana. Señor, necesitamos de ti, de la presencia tuya, de tu Santo Espíritu. Señor, que hoy nos estés hablando, que nos animas en medio de tantas cosas, tantos desafíos, tantos afanes, recordar nuestro destino de eternidad y también la transformación que tienes en el mundo a través de tu juicio venidero. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Primero quisiera iniciar con una pequeña encuesta. ¿Quiénes de ustedes que tienen su computador o aplicaciones en el celular? A veces vienen actualizaciones, ¿cierto? De software o aplicaciones o programas. Entonces le dicen a uno, lea los términos y ponga a aceptar. ¿Sí? Quiero hacer una encuesta aquí. ¿Quién se pone a leer todos esos términos? Levanten la mano. ¿Verdad que uno no lo hace? Y uno le pone baja, no sé, ustedes hacen creo que lo mismo. Llega uno, se hace hasta abajo, aceptar. Aunque a veces por la noche uno dice, oiga, yo puse aceptar, quién sabe qué barbaridad van a hacer con mis datos. Pero ya, porque nadie lee todos esos términos. Pues el Señor Jesús es sabio. Por eso Él, cuando le preguntaban, bueno, yo no cómo vive la vida cristiana, no se puso a dar una serie de normas ahí, en la vida cristiana hay que hacer esto, no hacer esto. No. Léanse los evangelios, no hay así. El Señor Jesús describió cómo vivir la vida cristiana, pero no hizo una lista de cosas que uno al final dice, listo, ya leí todo, acepto. No. Él lo que hizo fue contar historias. En esta serie de predicaciones que nos va a llevar casi hasta diciembre, vamos a ver esas historias que Jesús contó sobre cómo vivir en su reino. Cómo vivir la vida cristiana. Es muy interesante que el Señor Jesús, después de resucitar, dice el texto bíblico, Lucas en el libro de los Hechos, dice que el Señor Jesús se le apareció por 40 días a los discípulos y a algunas personas como para dar prueba que había resucitado. Y dice también que durante ese tiempo habló de cómo vivir en el reino de los cielos. No hay registro exactamente de qué dijo después de resucitar, aparentemente. Pero recuerden que los evangelios fueron escritos unos años después de este evento de la resurrección, más escritos los evangelios. Probablemente entonces los evangelistas, al haber escuchado al Señor Jesús resucitado, pusieron algunas de esas historias, de algunos de esos registros allí. Vamos a hablar de cómo se vive la vida cristiana. Y para eso vamos a usar las historias que el Señor Jesús usó, que le llamamos parábolas. ¿Qué son las parábolas? Es muy interesante, el Señor Jesús, para hablar del reino, mayormente usó parábolas, que son historias cortas, pero cuando mencionamos la palabra parábola, a veces decimos, sobre todo por ejemplo ahora es un término que se acuña también al mundo comercial, parábolas de negocios o algo así, como una serie de metáforas, de alegorías, de fábulas. No necesariamente las parábolas es eso. Las parábolas del Señor Jesús no son ilustraciones de sermones. Las parábolas del Señor Jesús no eran ejemplos, no eran lecciones morales como la mayoría de las personas a veces piensan. Las parábolas de Jesús no eran aclaraciones,
Entonces, si no eran nada de eso, ¿qué son? Veamos, porque en el Evangelio de Mateo el Señor Jesús, de una forma sorprendente, dice, porque los discípulos también le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué hablas, cada vez que hablas de las cosas del reino de los cielos, hablas en parábolas? ¿Por qué? Eso es como complicado. El Señor Jesús dijo, en Mateo 13, ustedes pueden leer en sus bosquejos, está en la pantalla, verso 10 al 13 dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús responde, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Los discípulos también quedaron como ustedes me miran, como, y entonces, porque el Señor Jesús, sí han seguido la idea, que el Señor Jesús dice, le dice a los discípulos, ¿por qué predicas en parábolas? ¿Y qué les dice en resumen el Señor Jesús? ¿Por qué predica en parábolas? Para que no entiendan. Dice así, porque para entender las parábolas debe haber ocurrir algo espiritualmente. Las parábolas no son ilustraciones. Hay un trabajo espiritual que debe ocurrir primero antes de leer las parábolas. El padre de la iglesia, el gran Agustín de Hipona, mencionó, dice, yo creo para entender, cuando refería a las parábolas. Es decir, que hay que ir por el camino de la fe. Hay que iniciar el camino de la fe para entender las parábolas. Hay algo que en el corazón de la persona que está buscando o que cree en el Señor debe estar ocurriendo para que las parábolas tengan su impacto. Son a la vez como una especie de obra de arte o de arma que va a lo profundo. Es decir, se necesita cierta dosis de fe, o por lo menos de intención, de buscar al Señor. Tú le lees, como le ocurrió al Señor Jesús, una parábola a personas que no le interesa lo espiritual, porque es necesario que ocurra algo antes. Es como cuando uno ve películas en el cine, pongámoslo de una forma más sencilla. Cuando uno va a películas en el cine, no hay peor compañero para ir a cine que esas personas que dicen, ¿no les ha pasado que dicen, uno está viendo la película y dice, eso no ocurre en la vida real, eso es pura mentira, qué falta estar con una persona así? Pues obvio, pues por eso no va a cine, pues porque sabe que eso no. Entonces se necesita, eso en el lenguaje del cine se llama una pausa de incredulidad, se llama así. Es decir, que uno en determinado momento, pues no le pone toda la lógica, porque pues si no disfruta de la película. Hay que hacer como por lo menos una pausa de incredulidad para empezar a vivir. Hoy vamos a hablar de la primera parte. Y hoy escogí un tema que es el preferido en la iglesia cristiana y en el mundo: el juicio final. ¿Qué tema para empezar, cierto? La mayoría de personas dicen, uy, el juicio. ¿Qué conceptos tienen las personas acerca del juicio? ¿Le han preguntado preguntas acerca del juicio final? Las personas casi, ni siquiera a los creyentes les gusta tanto hablar de eso del juicio final, ¿cierto? Inclusive hay personas que dicen, uy, es que por eso no me gusta eso de la religión, y habla de esas cosas.
con todo lo que uno sufre aquí hablando del juicio final. Miren, hay algo que no sé cuántos de ustedes tienen suscripción o han visto series en Netflix. Eso sí, eso sí. Miren, quiero decirles que yo jamás he tenido una suscripción en Netflix. Jamás he visto una serie en Netflix. Imagínense. Estaba hace un par de semanas con amigos pastores y me dicen, Juan Carlos, pero usted, pues, ¿en qué mundo anda? Y me comentaron de una serie que me tiene ya al borde de empezar a entrar en esa locura del Netflix. Quiero que me cuenten si vale la pena, si no, no arranco. Como 3 amigos pastores dicen, no. Si usted quiere saber lo que la gente cree acerca del más allá de lo que es la vida, hay una serie, a ver, se llama, el título en inglés es The Good Place, o El Lado Bueno. ¿La han visto? ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Entonces, ¿qué series ven ustedes? Ay. Porque, pues, no, eso sí es la maravilla. Y entonces yo he estado buscando un poco y sí tiene una cantidad de premios. Ya va en la va para la tercera temporada, va por 4ª temporada. Imagínense que tiene actores de lo último, buenísimos. Imagínense que la serie es que una muchacha muere porque le atropella un camión y va al otro lado. Y es lo que la gente piensa. Entonces, que hay un lado bueno y hay un lado malo. Y esa muchacha va para el lado bueno. Pero resulta que se equivocó. O sea, la persona que debía ir al lado, ella debía ir al lado malo. Porque ella pero fue al lado bueno. Entonces, por lo menos todas las primeras es como el arquitecto del lado bueno dice, bueno, hay que poner como que esa mujer tiene un tutor que le enseña y cómo se comporta ella en el lado bueno cuando debía pertenecer al otro. Y hay una cantidad de ideas acerca de lo que la gente dice. Me contaban estos amigos acerca del juicio. Unos, como los de esta serie, piensan que eso es una especie de cálculos, de unos algoritmos que le calculan a uno si hizo más cosas buenas, va para el lado bueno. Si empiezan a contabilizarle los aciertos y las fallas, y va uno para ese lado. Pero la mayoría de las personas acerca del juicio final dicen, eso no, por eso es que no me gusta la religión, por eso es que no me gustan las iglesias, por eso no me gusta eso del cristianismo, no me gusta eso de la fe. Y muchas personas tienen ese. En cambio hay otras personas que viven, Señor Jesús, ¿cuándo vienes aquí? ¿Cuándo vienes? Y que juicio caiga. Y sobre todo ahora que hay elecciones, dice, Señor Jesús, vinieras y acabaras con toda esa podredumbre, no sé qué, y empiezan a decir, dicen, no, es que estos vecinos que me han tocado, el reino que Dios de los cielos quiere instaurar, o sea, no solamente en los cielos, aquí también. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos se fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? ¿Quieren una respuesta así rapidita que Jesús hizo para el problema del mal en el mundo? La respuesta que viene ahí. Esto es obra del enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha.
Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Ahí habla del juicio. Los discípulos, dice el texto, que escucharon otras parábolas, se fueron a la casa con el Señor Jesús, y tan pronto el Señor Jesús entró a la casa y iban a comer, los discípulos dijeron: Señor Jesús, qué pena, pero esta tampoco la agarramos. ¿Por qué no nos explicas? Y saben, esta es de las pocas parábolas, menos mal, que el Señor Jesús explicó. Versos más adelante, desde el verso 36 en adelante, explica entonces la parábola, nos hace el trabajo. Dice: una vez que se despidió la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola, porque aunque estaban siguiendo a Jesús, de la mala hierba del campo. Y él explica, dice: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. Ese fue el que sembró. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, muy bien. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. El Señor no fue bien claro. La mala hierba son los hijos del maligno. Él lo explica. Y el enemigo que siembra es el diablo. Ahí lo explica bien. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Como quien dice: a ver, ahora sí, no lo entendieron. Explicó bien clarito. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Por eso quitará el mal y los maldadosos del mundo. No se preocupe, que el Señor ya va a tener para todos. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Tremendo. Miren, la explicó ahí clarito qué significa esa parábola. Yo puedo ver por lo menos 3 observaciones que nosotros tenemos que concluir con base a esa parábola. Primera observación: hay un juicio final. Ustedes saben que la mayoría de los cristianos dicen que no. Dicen: el juicio es esta maldad que estamos viviendo. Hay un juicio final. Pero esto no es lo que no nos gusta entender. Pero debe haber un juicio final. Miren, las personas a veces piensan que lo mejor es vivir sin reglas, sin todos esos temores. Hace años atrás, un amigo me presentó a un caballero que es profesor universitario, que estaba buscando algunas preguntas sobre la fe. Entonces dijo: y me lo mandó. El tipo tiene como una cantidad de títulos. Dije: no, dicho, ¿qué vas a hacer? Él dijo: mire, en la facultad, porque es decano de una de las facultades en Colombia más prestigiosas, digo, en mi facultad estoy haciendo una prueba. Quiero formar un grupo entre mis alumnos. Esos grupos, como hacen ustedes así los cristianos, esos que tienen esos grupos para allá como en la universidad, que se reúnen y hacen cosas juntos. Yo quiero hacer un grupo así, pero sin nada de religión, nada de esas cosas. Un grupo donde todo el mundo entre. Yo les dije: bueno, si estás pensando hacer eso, ¿hay alguna, no sé, norma, algunas reglas para pertenecer? No, es que es precisamente eso lo que quiero evitar. Que mis muchachos se sientan todos incluidos. No hay ningún tipo de, digo, pero no, algún requisito. No, ningún requisito, que todos. Yo solamente los voy a invitar y les digo, pues, me preguntó cómo hacíamos el trabajo cristiano. Me dijo: pero voy a tratar de hacer lo mismo, pero sin reglas. Les voy a invitar a los muchachos a pizza, a gaseosa o a refrigerio y todo eso. Y voy a empezar mis reuniones.
Después de unas semanas me volví a encontrar con él y le dije, ¿cómo le va con el grupo de sus estudiantes? Digo, oiga, está bien, está creciendo, tengo una cantidad de muchachos que están yendo, pero, dijo, pero ¿sabe qué? Yo no creo que los muchachos están yendo tanto por el compañerismo, tanto por contar las historias, sino están yendo por la comida. Eso te lo he visto. ¿Cierto? Y entonces, menos mal para esa época, me había acabado de leer un libro que me había pedido en mis estudios de un sociólogo norteamericano que se llama Randall Collins, y dice, este sociólogo hizo una investigación muy importante que yo inclusive me dio cosas para esta iglesia. Me dijo, es imposible, este sociólogo no es cristiano, es imposible crear comunidad en un grupo, crear unidad en un grupo si no hay límites y normas claras. Tremendo lo que concluyó este señor. Esto lo hizo en estudios en las universidades más prestigiosas. No es posible crear comunidad, no es posible crear ese sentido de unidad, de pertenencia, si no hay normas claras. ¿Y saben qué concluye este individuo, este sociólogo? No es posible crear ese sentido de pertenencia si no sé claramente cuándo formo parte del grupo y cuándo no. Es decir, cómo estoy adentro y cómo estoy afuera. Yo dije, para mí, y yo le compartí esto a este amigo, me dijo, eso me chequeé como un sabión, ¿no ves? Claro, ese es el detalle. Bueno, mi compañero ha seguido por allá trabajando, pues de fe cristiana todavía no la cree, pero ahí va. Pero ya les está poniendo una norma, los requisitos son estos. Esto quiere decir que estás en el grupo, esto quiere decir que no estás. Entonces, concluyo. Mucha gente le tiene miedo y dice, no, es que por eso es que hablan, por eso me gusta todo eso cristiano, porque es que allá separan a la gente. Dice, no, así es lo que dice aquí. Va a haber un juicio. Lo importante es, como dice ahí también en este pasaje, que puedes confiar en el juez. Porque el problema no es poner límites, sino quién los pone. Con base en quién pone las reglas. ¿Quién los pone? Pues nosotros tenemos un juez que sabe, es perfectamente justo. Eso es muy importante. Porque cuando uno habla del juicio, a todos los cristianos nos preguntan, esos indígenas por allá del Amazonas que nunca, no le han dado la famosa vestimenta, que nunca han oído a Jesús, que nunca han sabido esto, ¿cómo van a hacer? ¿No les han preguntado eso? La única, y ahí uno no puede dorar la píldora, no puede decir, no, pues a la larga si son buena gente pueden ir al cielo, como el tico. Hasta donde yo sé, el único camino de salvación. Entonces esta gente se condena. Solo sabemos una cosa, que tenemos un juez que es plenamente justo, perfecto, y su amor es completo. Él juzgará de la mejor forma. A veces venimos nosotros somos los que inclusive traemos el juicio sobre otros. Decimos, yo tengo algunas personas que me dicen, uy, pastor, esa persona así, mejor dicho, no tiene ni primerito que va al infierno. Miren, a nosotros no nos corresponde conocer los detalles del juicio, ni nos corresponde juzgar quienes irán a qué parte en el juicio. A nosotros no nos corresponde. Jesús es el juez. Como C.S. Lewis decía, esa cita la tienen ahí, en una de las crónicas de Narnia, el caballo y su niño, el león le decía, niño, dijo el león. Recuerden que en esas crónicas el león es como Jesús, es Jesús, dice, te cuento tu historia,
no la suya. A nadie se le cuenta ninguna historia que no sea la suya. En resumen es, preocúpate por tu historia. No tengo que ser experto en la historia de otro, porque ahí viene mi segunda afirmación que dice este pasaje con respecto al juicio. La primera es que hay un juicio, pero puedo confiar en el juez. Ese juez es completamente justo, equilibrado, bondadoso, misericordioso. Pero en segundo lugar, las cosas no son siempre como parecen. Tendrás que esperar para ver. En resumen, como un amigo me dice, las sorpresas que uno verá ya el día de hoy. Es entonces la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es el problema de la cizaña? La describe el Señor Jesús. ¿Cuál es el problema de la cizaña? Se parecen. Que se parecen. Y como ocurre allí, pues cuando ya se dan cuenta, lo que ocurre con la cizaña es que crece, tiene raíces más profundas que las del trigo. Las raíces de la cizaña se mezclan con las raíces de las del trigo. Por eso es que el agricultor de esta parábola dice, cuando le dicen, bueno, le arrancamos ya la cizaña, dice, no. Primero porque se parecen y pueden dañar las matas adecuadas. Y además, porque si la arrancan, estarán también arrancando las espigas o las matas que son. Dicen, esperen hasta la cosecha. Cuando las corten. La cosecha, según dijo Jesús, ¿qué es? El juicio. Ahí sí las separamos y la cizaña se amarra y se echa al fuego. Es muy difícil pronunciar juicio sobre otra persona. Las cosas no son siempre como parecen. Tendrás que esperar y ver. En resumen, la trayectoria es más importante que el estado. Me explico. Tal vez haya personas que en este momento no reconocen a Jesús como Rey, no están en el reino de los cielos, tal vez no son creyentes, pero tienen preguntas, están buscando. Tú no sabes de esa historia cómo va a terminar, y tal vez esa persona en su historia posterior, más adelante, se arrepentirá y tendrá la bendición de estar en el reino de los cielos. Tal vez, ojo, porque esta parábola también está ahí. Hay personas que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, pero van camino. Tal vez haya personas aquí que van a tomar o estarán tomando decisiones que su vida espiritual. Es importante saber cómo empezar, pero también cómo terminar. El mismo C.S. Lewis, hablando de este tema, él ponía la ilustración de dos caballos. Uno era un caballo normal y el otro era un caballo, un Pegaso. ¿Saben qué es Pegaso? En la mitología es esos caballos alados que tienen la capacidad de volar. Dicen, cuando tengo dos caballos pequeños, tal vez le apueste todo al caballo que está más entrenado para saltar. Y tal vez el Pegaso no salta mucho, tal vez todavía no le han salido las alas, pero cuando le salgan las alas, ya no necesitará el entrenamiento para saltar. Y a veces le apuestas todo al que parece. Ojo con eso. Nos dice, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Hay personas, yo
Inclusive yo decía eso, hay personas que dicen, oiga, pero esa señora es una dama, qué modales, qué... Miren, por eso es que hay gente que se porta mejor que los cristianos. Y a veces uno ve a unos guaches rudos, mal hablados, y uno dice, no, este tipo sí. No, eso no. Tú no sabes la historia. Pero saben que eso es tan bueno. Saben que eso nos llena de esperanza a ti y a mí. Porque tal vez hayas personas alrededor tuyo, familiares tuyos, tal vez tus propios hijos, que tal vez dices en el día de hoy, pues algunos de ustedes me dicen, ay pastor, es que mi hijo y mi hija en este momento no están en la mejor disposición espiritual. Mi hermano, no sé, mi esposo, no esto como que va más para atrás que para adelante. ¿No tienen personas así? ¿Saben qué dice esta parábola? Tengan paciencia, sigan ahí, porque tú no sabes cómo la historia puede cambiar. Y eso creo que nos llena de ánimo para seguir orando, seguir persistiendo, porque tú no sabes. Como algunas personas dicen, yo no creo en Dios porque es que si fuera Dios, ¿por qué no quita la maldad? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes vieron la película Sentencia Previa? Sí. Es una película de ficción donde se supone que unos videntes saben quién va a cometer crímenes horrendos. Entonces la idea es que ellos adivinen y meten a la cárcel a la persona antes de que cometa el crimen. Pero se dan cuenta en la película que es que el ser humano es tan dinámico que tú no sabes a qué horas la decisión puede cambiar. Entonces aquellos hermanos o hermanas que dicen, Señor, ¿por qué Dios no viene y acaba con el mal en este mundo? Pues el Señor ya dio la respuesta aquí. Porque si Él previniera la posibilidad de maldad, también estaría excluyendo la posibilidad de arrepentirse. Si Él quitara toda posibilidad de maldad en este mundo, tendría posibilidad de arrepentirse. Tú no sabes cómo va a terminar la historia de esa persona. Por eso uno siembra, uno ora, uno sigue, y también uno cuida que uno no vaya por el mal camino. Segunda de Pedro 3:9 lo dice. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Él va a acabar el mal, Él no tarda. ¿Pero qué dice? Según entienden algunos la tardanza, más bien, ¿qué dice? Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si Él quitara de una el mal de este mundo, tal vez empezaría por nosotros. Y se quitaría la posibilidad. Esta parábola habla, dicen, ojo, es muy difícil. Tú no puedes discernir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Hay que esperar el día del juicio. Pero las historias de las vidas de las personas pueden cambiar. Por eso es que la mayoría de los cristianos toman una posición muy crítica frente a la pena de muerte. Porque no sabes que la historia de cualquier ser humano
puede ser cambiado. Pero en tercer lugar, otra cosa que aprendemos de esta parábola, pero de todo el Nuevo Testamento, es que tranquilos, podemos enfrentar el juicio ahora y encontrar seguridad para el futuro. ¿Cuántos quieren ya enfrentar el juicio? Ya. ¿No? ¿Por qué? No, ya el juicio de una. Porque todavía hay algo que arreglar. Y ahí vienen las buenas nuevas. ¿Se acuerdan en los relatos del Evangelio qué ocurrió cuando el Señor Jesús fue crucificado y estaba muriendo? ¿Cómo describen los evangelios ese momento? Tembló la tierra, se oscureció. Todas esas imágenes son imágenes de lo que ocurrió del juicio. Quiero decirles que para el creyente, pongan atención en esto, para el creyente que acepta a Jesús, el momento del juicio ya fue. Dice la Biblia que el Señor Jesús en ese momento fue juzgado por el pecado de cada uno de nosotros. Fue llevado a juicio, condenado por tu pecado y por mi pecado. Pero el Señor Jesús resucitó. Y por eso dice que también en Cristo fuimos crucificados. Pero también en su resurrección hemos resucitado. Por eso es que el apóstol Pablo, leímos este pasaje en Romanos 8:1, dice: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado del pecado y de la muerte. Si tú estás con Jesús, ese juicio ya ha sido efectivo. Si estás con Jesús, ese juicio ya ha sido efectivo. Y el Señor Jesús ya pagó. Por eso entendemos, y creo que todos, la mayoría de los de aquí están bautizados, entendemos el símbolo del bautismo. Que cuando la persona entra, hoy se van a bautizar varias personas en el segundo servicio. Cuando la persona entra, el agua es como un símbolo de cuando morimos en Cristo. Y cuando sale del agua es una nueva persona, porque hemos nacido a una nueva vida. Hemos nacido al reino de los cielos, ya no en el mundo, sino en el reino de los cielos, y ya vivimos de otra forma. Por eso se nos cuentan estas parábolas. La cruz entonces es el comienzo. Ese juicio es el comienzo, no el final. Hay personas que, no sé, vivimos como si fuera allá de nosotros. ¿Quién sabe qué nos va a pasar? No. Podemos estar seguros, tú y yo, en Cristo hemos sido, el juicio en nosotros ha sido superado. No por nuestros méritos, no por nada que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. Y es la bendición del creyente. El juicio final es una realidad, pero confiamos en el juez. En segundo lugar, ojo, no sabemos todos los detalles. Podemos enfrentar el juicio ahora con tranquilidad. No sabemos toda la historia, todos los detalles, tendremos que esperar. Pero sí sabemos que en Cristo Jesús, el juicio es superado.
Entonces ya uno en la vida cristiana ya no nada queda más, no queda la respuesta a esa decisión. El mismo autor, yo coloqué la cita, un autor teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, escribió acerca del discipulado lo siguiente: la cruz se pone sobre cada cristiano, el primer sufrimiento de Cristo que toda persona debe experimentar es el llamado a abandonar los apegos de este mundo. Esa muerte del viejo yo es el resultado de su encuentro con Cristo. Cuando nos embarcamos en el discipulado, nos entregamos a Cristo en unión con su muerte, entregamos nuestras vidas a la muerte. Así comienza. La cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, pero nos encuentra al comienzo de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera a yo. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Y Cristo en mí, dice, es garantía ¿de qué? De juicio superado. Pero el juicio final existe. Creo que uno vive la vida cristiana de otra forma si tiene en cuenta esa realidad. En segundo lugar, pues tal vez no tenemos todos los detalles, pero confiamos en el juez.